A mí ya tienen falta demasiado. Arroyo Juan. Arroyo. Está con. Faltó. Está trabajando, profesor. Profesor, presente. No, si está trabajando, sigue trabajando más. González Yarela. Presente, buenas noches, profesor. Condori Madeleine. Presente, profesor. Buenas. Ramírez Roberto. Presente, profesor. Buenas. Casachagua Leónidas. Bernal Claudia. Buenas. Ramos Zoila. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas. Alvarado Carla. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas. Sosa Blanca. Blanca. Hola, Blanca. No está, no faltó. Eusebio. Profesor. Silvia. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas. Tarazona Alexander. Profesor, en el Meet Tarazona escrito, no tiene micrófono, pero haya puesto presente en el Meet, en el chat. Ya, sí. Muy bien. Gracias. Bautista Ashley. A nadie faltó, ya. Vamos a ver el chat, ¿no? Profesor, disculpe, buenas noches. ¿Me puede considerar la asistencia, por favor? Arroyo Rodríguez Juan Carlos. Sí, estamos viendo acá en el chat primero. Porque ahí no veo que ha puesto falta. Falta la ha puesto ahí. Ya. Ahí está, profesor. Dice, un favor, alguien que pueda decirle al profesor que no tengo micrófono. Alexander, Tarazón. Sí, ya ahí dice. Ramos ya contestó. Yo le contesté. Usted, ¿no? Tarazona, acá 2 veces Tarazona, Galvez. Él es el que... Paz. Ya vamos a ver entonces acá. Galvez, Paz, ya está con asistencia. Arroyo, profesor. Arroyo. Tiene falta, póngale ese de presente. Él está trabajando. No, profesor, está en clases, solamente que está... Sí, está en clases, profesor. Profesor, póngale presente, por favor. El alumno Arroyo Rodríguez, el 8. Sí está. ¿Usted es alumno? ¿Usted es Arroyo? Ahí está. Arroyo, presente, profesor. Arroyo Rodríguez Juan Carlos. Gracias, profesor, por la consideración. Gracias. Acá estoy en clases. Ya. ¿Alguien más que falte? ¿Alguien que no esté considerado acá? Ya. No habiendo más, vamos a guardar la asistencia y vamos a compartir la clase de día, ¿no? Ya. Aquí tenemos el Classroom que estamos presentando. Tenemos la clase ya preparada. Alguien está ingresando ahorita. Blancanieves, hola. Profesor, buenas tardes. Otro día más temprano, ¿ya? Entonces vamos a guardar. Ahí está. Clase. Ya. Tenemos la clase preparada. Acá tenemos la lectura, luego el PPT, tenemos el video y tenemos la tarea. Entonces, como pueden ver en el título, acá tenemos el tema de hoy, es el plan de inversión. Este punto del plan de inversión es parte de lo que es plan de empresa. ¿Ya? ¿Y qué es el plan? ¿No? Aquí vemos plan y aquí también vemos plan. El plan es un documento en el cual se establece, se prevé lo necesario para emprender un negocio, ¿no? Y en el plan también se establecen los objetivos. En primer lugar, se trata cuáles son los objetivos y las metas. Un momentito, tengo una llamada. Manito, estoy en clase. Más tarde me llame.
entonces decía que el plan es un documento que se establecen los objetivos, los recursos, todo lo necesario, es un documento de previsión que claro, tiene varios objetivos para elaborar el plan, ¿no? Uno, para asegurar la rentabilidad del proyecto, la rentabilidad económica. Lo otro, también hay que ver la viabilidad social y las previsiones respecto a la responsabilidad social del medio ambiente. Hoy en día, cualquier plan de inversión en una empresa tiene que tomar 2, 3 tipos de evaluaciones, ¿ya? Claro que un negocio pequeño no se hace nada de eso, ¿no? Estamos hablando de planes de inversiones que son grandes o medianas también, ¿no? En lo cual no se puede invertir o hacer un gastos, ¿no? Porque puede ser muy riesgoso. Acá lo que está en juego es el riesgo, ¿ya? Entonces, si uno invierte, por decir, 100.000, 200.000, 50, 20.000, ¿no? Entonces, uno no podía arriesgar demasiado. Para evitar los riesgos es que se elaboran los planes. Entonces, vamos a ver aquí en la lectura cuáles son las partes de ese plan, ¿no? Entonces, aquí en esta diapositiva podemos ver 8 puntos, ¿ya? 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y estos puntos están muy desarrollados más adelante, ¿ya? Y acá también acá pueden ver ustedes el índice. Entonces, este tema va a ser tratado las 3 siguientes semanas clases, a manera de exposición. Ustedes van a presentar sus diapositivas, su resumen y van a explicar, ¿ya? Yo en esta clase de hoy día voy a hacer un pequeño resumen, algo general, ¿no? Genérico, para que tengan una idea, una pista nada más, pero los detalles ustedes lo van a hacer. Ya, ¿cuál es la finalidad de este curso, de este tema? La finalidad, o sea, dentro del plan de estudios, es que este es como un tema previo para los cursos que ustedes vayan a llevar en el 5º ciclo. Llevan lo que es constitución de empresas, ¿no? Ustedes tienen que aprender cómo se constituye una empresa. Luego, en el 6º ciclo, tienen que elaborar un proyecto o un plan de empresa. Entonces, hablar de plan o proyecto es lo mismo, ¿no? A veces también le llaman plan de negocio, no de empresa, plan de negocio. Entonces, este curso es un tema previo para esos 2 cursos. Y también para el curso en el 4º ciclo, que van a llevar ustedes el curso ese que se llama Proyecto de Investigación e Innovación Tecnológica, ¿ya? Entonces, este tema le va a salir para esos 3 cursos. Entonces, esta es una presentación preliminar nada más para que tengan idea de ese tema, ¿eh? Entonces, este proyecto, según este manual, acá dice modelo del plan de empresas, tiene 8 partes, ¿no? Según el índice. Claro que acá hay 8 subtemas, ¿no? Ya. ¿Cuáles son? El primer tema es la idea de negocio. El segundo es el estudio de mercado. El tercero es el plan marketing. El cuarto es el plan de organización. El quinto es plan económico financiero. El sexto es la puesta en marcha. El 7º tema es la viabilidad. Y el octavo es el anexo, ¿no? El tema 7 es eminentemente técnico, cuantitativo, matemático, ¿ya? Que está relacionado al punto 6. En el punto 6 hay que elaborar, por ejemplo, los flujos de caja, estas ganancias y pérdidas y balance general, ¿no? Entonces, eso es sencillo, hacer el balance, ganancias y pérdidas. Pero cuando ya se entra al punto 7, a la viabilidad, ¿no? Hay que hacer una serie de cálculos. Entonces, como no se tiene experiencia, vamos a dejar de lado esto para que en el curso que ustedes vayan a llevar ya se toque este punto, ¿no? Entonces, por lo tanto,
este tema del plan de empresa se va a dividir en 6 temas. Entonces, como ustedes son en promedio, son 19, pero de los cuales no asisten 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ustedes son en promedio, son 15. Entonces, 15 entre 6, ¿cuánto sale? A 3, ¿ya? Entonces, cada grupo va a ser conformado de 2 o 3 alumnos. Ya. Vamos a conformar grupos de a 3 en promedio, ¿no? Por si sobra, no, si falta un alumno, ya basta, pueden conformar con 2 alumnos. Entonces, sí, esa es la idea, ¿no? Somos de 4. 4, no. Mira, el problema sería, como acá hay 6 temas, y ustedes son 15, si son 4, va a quedar un tema vacío, sin alumnos. Ustedes están asistiendo un promedio de 15 a 14 nada más, ¿ya? Entonces, acá pueden tratar de mantener sus grupos, porque eso es importante. Un ratito, otra llamada tengo. Hola. Antes me estaban llamando, más bien, y yo pensaba que si eran ustedes que me estaban llamando. Ya. Ahora estoy en mi clase. Ya, gracias. Ya. Entonces, como les digo, sería de 2 o hasta 3, pero no, ya, si pueden ya mantener 3 alumnos, o si no de los 4 formen 2 grupos, 2 para 2, divide parte en 2. Ya. Bueno, si hay, de repente, si sobra un alumno, por ahí puede ser 4, pero no, pero ya otro quedarían con 2 grupos, 2 alumnos. Entonces, el promedio que estoy pidiendo acá es de 2 alumnos. Si por ahí hay un alumno que se agrega uno más, puede ser hasta 3, ¿no? Ya, ahí no vamos a entrar en mayor discusión, ¿ya? Entonces, el grupo, lógicamente, va a ser por afinidad, los que ya se conocen, etc. Entonces, ¿en qué consiste el tema 1, idea de negocio? Acá, tanto en los círculos y en los otros colores, se ven esos puntos. Aquí vamos a ver. Como les dije, este documento tiene desarrollado ya lo que ustedes vayan a exponer. Entonces, este documento le va a servir como un resumen, un material base para que ustedes puedan exponer su tema, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el primer punto? Es la idea de negocio. Aquí en esta parte medio verde, azulado, no sé, tienen las preguntas guía, las preguntas orientadoras que les sirve para desarrollar su tema, ¿no? Su resumen, su exposición. Entonces, este tema está dividido en 4 puntos, ¿ya? 4 puntos. 4 puntos tiene este tema. 1 es el resumen del proyecto, 2 es datos de la empresa, 3, presentación de los emprendedores, y 4 es línea de negocio, descripción de nuestros productos, ¿ya? Entonces, cada uno de estos temas aquí están bastante resumida y explicada y concreto. Lógicamente, como le digo, este documento es base nada más. Ustedes van a tener que apoyarse en otros documentos. Aquí en el Classroom estoy compartiendo otro documento parecido a este documento que le pueda servirles de refuerzo, ¿ya? Para que si algunas ideas no lo encuentran acá, lo pueden encontrar en el otro documento. Y también ustedes vayan a buscar. Este tema es muy común hoy en día, ¿no? Del plan de negocio, proyecto de negocio, y existe material bibliográfico lo suficientemente para que ustedes puedan explicar. Ya, para que no tengan dudas, no se les pide un proyecto ni un plan. Ya, netamente teórico es el trabajo que van a presentar. Van a explicarme en qué consiste la idea de negocio. Si por ahí quisieran ustedes introducir un ejemplo,
pueden hacerlo, ¿ya? Pero no se les está pidiendo que presenten un proyecto. Ya en el próximo ciclo sí van a hacer un proyecto de investigación e innovación tecnológica, ¿no? Que es similar también a lo que es proyecto de empresa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va acá en resumen del proyecto? Van 3 puntos principales, que es la actividad, la clientela a la que se dirige, la propuesta de valor. ¿No? ¿Qué viene a ser la actividad? ¿No? O sea, hay que definir claramente en qué consiste el producto o el servicio que se vaya a ofrecer, ¿ya? Si es posible, vayan a describir un poco la actividad, ¿no? Aquí también pueden describir lo que es ¿cómo le llama esto? La parte técnica, o sea, cómo se produce. Si es que va a ser una empresa de producción, entonces hay que ver cómo va a ser el producto y cuál es el proceso de producción. Ya, clientela al que se dirige. La clase pasada vimos que como una de las preguntas interrogantes del proceso económico que señalaba para quién producir, ¿no? Lógica, se puede decir que es algo obvio, ¿no? Que se produce por los que consumen, pero dado que hay diversidad de clientelas, ¿no? Respecto a lo que es edad, sexo, grado de cultura, grado económico, entonces cuando ustedes emprenden un negocio, su producto tiene que estar dirigido exclusivamente, específicamente hacia un sector, ¿no? Hay que segmentar, hay que definir los clientes, no puede ser cualquier persona, ¿ya? Entonces acá hay que definir a quién se le puede interesar, ¿no? Hay que responder esa pregunta, ¿qué necesidades hay que cubrir? La propuesta de valor. Entonces, toda empresa se supone que tiene que dar un valor para solucionar alguna necesidad, algún problema de los clientes, ¿no? Puede que el producto exista en el mercado, pero no está atendiéndose debidamente. Entonces, la propuesta de valor significa lo que se va a agregar para solucionar ese problema, ¿no? ¿Qué ventajas aporta respecto a los que ya existen? Dice acá. Entonces, estos 3 puntos ustedes lo van a, así como ya se le está comentando, yo ya estoy haciendo un comentario muy general, ustedes van a hacer un comentario mucho más específico, ¿ya? Luego viene en este punto, la idea viene el 1.2, que son datos de la empresa. Entonces, este punto generalmente se registra al final del proyecto, ¿no? Con toda la información que ya se ha recogido, que se haya trabajado. Entonces, se complete, mejor dicho, estos datos. Aquí hay que poner el nombre de la empresa, la razón social, ¿no? La actividad, si va a ser productiva, comercial, servicio. Entonces, hay que especificar cuál es la actividad en específico. Ubicación geográfica, dónde va a ser la empresa, fecha estimada de inicio y de la actividad. Forma jurídica, ¿no? ¿Qué tipo de empresa? Número de trabajadores, bueno, hay que ver la parte organizativa. Inversión total. Este es un estimado del monto total, tanto en costo fijo como que es costo variable. Ese tema ya lo vimos la vez pasada. ¿Cuál es lo fijo, cuál es variable, ¿no? Entonces, recursos propios y necesidades de financiación. Entonces, toda inversión requiere de financiamiento. Y el financiamiento puede ser propio y en parte puede ser con apalancamiento, que se llama la financiación, ¿no? Entonces, estos datos lo pueden cocinar no al final, cuando elaboren su proyecto. Pero bueno, aquí como este es teórico, simplemente tienen que explicar, ¿no? Luego viene presentación de los emprendedores. Lo que pide acá es hacer más o menos un listado y luego la parte orgánica, la estructura organizativa de la empresa. ¿Quién va a ser gerente, el administrador, los operarios, los vendedores, los promotores, etcétera? Hay que ir viendo ese aspecto, ¿no? Acá se hace una especie de currículum, un directorio, su nombre, su teléfono, su mail, su edad, etcétera. Bueno, eso ya va a criterio de ustedes, ¿no? De cada emprendedor. 1.4 dice líneas de negocio, descripción de nuestro producto o servicio.
Entonces acá hay que ver la línea de nuestro negocio. Acá hay que definir a qué sector pertenece nuestro negocio. ¿Ya? Por ejemplo, restaurante, a línea de restaurantes, a la línea de vestidos, o a la línea de calzados, línea de comidas, no sé. Acá tenemos toda una explicación que ustedes van a profundizar el tema, ¿no? Entonces, una vez que ya hacen su resumen sobre este tema, ya elaboran su PPT y luego se distribuyen la tarea y exponen el tema, ¿no? Ya. Luego viene el punto 2, el estudio de mercado. En el estudio de mercado principalmente se estudia clientes o beneficiarios, ¿no? Y también la competencia. Entonces acá tenemos las preguntas orientadoras y acá un resumen, y también acá comenzamos con los puntos que toca a este tema general que estudia de mercado. ¿Cuáles están divididos en un tema 2.1, 2.2 clientes, 2.3 competencia y 2.4 colaboradores, alianza y proveedores. El análisis DAFO hasta ahí. O sea, tiene 2.5. Este tema del estudio de mercado tiene 5 puntos, ¿ya? Entonces acá vienen un poco las preguntas que nos van a orientar a elaborar esta parte. Entonces, aquí en este punto pueden trabajar 3 alumnos, o ya bueno, hasta 4, ¿ya? ¿En qué consiste la descripción general, no? ¿A qué es donde se especifica el sector a que pertenece y todas las características del negocio, ¿no? Si es mediano, es gran empresa, ¿no? El capital, etcétera. Y bueno, hay que precisar todos los detalles, condiciones legales, condiciones sociales, culturales de la empresa, el negocio, en general. Condiciones tecnológicas, ¿no? Acá dice, ¿ya? Luego ya vienen los clientes, ¿no? Tipo de los clientes. Hay que segmentar, dice aquí, el mercado. ¿Qué es segmentar el mercado? Entonces, todo producto ya tiene un mercado determinado, ¿no? Entonces, pero siempre en ese mercado existe lo que se llama la brecha o la demanda insatisfecha. La demanda en que si bien es cierto existen ofertantes, pero que los clientes no están del todo satisfechos. Puede ser en cantidad o en calidad del producto. Entonces, aquí hay que hacer justamente el estudio del cliente, ¿no? Para lo cual existen muchas técnicas que ustedes posiblemente vayan a detallar, esas técnicas del cliente. Entonces, para ver su insatisfacción o su satisfacción, y medir también el tamaño del cliente o de la clientela en ese mercado, en ese producto. Entonces, seguramente todos los ofertantes no cubren el 100% de ese mercado, del tamaño de ese producto. Siempre hay una brecha, un faltante, ¿ya? Entonces, de esa diferencia entre ofertantes y clientes, de la demanda insatisfecha, se considera una totalidad, y luego la empresa que se está montando puede atender un 10%, un 20%, ¿ya? No se atiende el 100%, se atiende pues una parte dependiendo de la capacidad instalada, del negocio. Toda empresa tiene sus capacidades, ¿ya? En un nivel, en año 0, luego viene el periodo 0, periodo 1, periodo 2, periodo 3, y esa capacidad en el transcurso de los años va incrementándose y se va proyectando las ventas. Siempre se proyectan las ventas, año tras año o mes tras mes. Eso depende de las capacidades que se van generando, ¿no? Entonces tenemos acá ese estudio del cliente, luego tenemos la competencia. Hay que estudiar las capacidades, las bondades, no la cobertura
de la competencia. ¿No? Hay que estudiar el producto de la competencia. Un estudio técnico, ¿no? Se llama estudio técnico del producto de la competencia para saber en cuál es la falencia que puede tener en sus productos, sus servicios, y luego desde ahí es que se puede innovar, se puede generar valor para nuestra empresa, ¿no? Y acá tenemos un cuadro en el cual se enumeran todas las empresas competidoras que están a nuestro alrededor, luego sus productos y servicios, luego sus precios, y también comparamos con el precio de nuestro precio estimado, la ubicación, ¿no? Por la dirección, digamos, las ventajas que puede existir entre uno y otro de esas empresas competidoras. Bueno, luego vienen los colaboradores y alianzas con proveedores. Siempre se habla, con la clase anterior, por ejemplo, vimos los aspectos externos e internos de la empresa. Vimos cómo es que el gobierno, a través de ciertas políticas públicas, establecen, ¿no? O favorecen o desfavorecen ciertos aspectos, como los del impuesto, capacitación del personal, etcétera, etcétera. Entonces, ya, colaboradores son externos, ¿no? 2.4. Luego tenemos el DAFO, el análisis de FODA. Este es vital para una empresa. Cuando uno emprende un negocio o un proyecto cualquiera, tenemos que saber cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas y amenazas, ¿no? Si contamos con un local, o si contamos con un auto, o un personal calificado, un asesor por ahí, entonces van a ser nuestras fortalezas. Están mis datos ahí. Tengo datos, bastante datos. Bueno, el DAFO es eso, ¿no? También nuestras debilidades. Ahí terminaría lo que es el plan de mercado, estudio de mercado. Ya comenzaríamos con el plan de marketing, ¿no? Algunos lo consideran el plan dentro del estudio de mercado, pero acá lo estamos como considerando muy separadamente, ¿no? La comunicación. Hay que darnos a conocer, desde luego hay que darnos a conocer. Entonces, hoy en día existen diversas formas de darnos a conocer. Por un lado, la internet, la informática, ¿no? Las ventas electrónicas, virtuales, etcétera, los deliveries. Estamos, somos, como se llama, los que estamos viendo por primera vez cambios en este aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden aportar ahí? Luego tenemos canales de distribución, cómo es el por mayor, ¿no? La forma como se distribuyen los productos, los servicios, eso también hay que ver. Después, estimación y ventas, ¿no? Como le dije, en este punto hay que estimar las ventas mediante los cuadros. Y así por el estilo. Acá está un cuadro de estimación de ventas. Ya acá están hablando de menús, ¿no? Por mes, del primer mes al séptimo mes, 30 días por mes, ya se está estimando 15 menús, tanto de tal precio, tal, no sé. Ya acá se va estimando el cuadro que se lo van a analizar. Este cuadro se elabora un resumen acá, ¿no? Por mes, cuánto se va a vender mes tras mes. Ya se está estimando las ventas. Ahí termina. Y el punto 4 viene al plan de organización de actividades. Una vez que se decide, que se conoce el mercado, entonces a grandes rasgos, aquí la organización sirve ya para detallar o para responsabilizar a las personas respecto a cada una de las actividades que se vaya a desarrollar. Entonces hay que responsable, por ejemplo, quién va a ser el responsable de los estudios legales, ¿no? De registrar el nombre, las licencias municipales en la SUNAT, etcétera. ¿Quién va a ser responsable de los recursos? Acá estamos viendo recursos. ¿Quién va a ser los recursos? Los insumos, la materia prima, ¿no? También de lo personal, recursos humanos. Entonces, alguien tiene que ser responsable. Ya, es vital la organización para ya para concretizar lo que se está pensando, ¿no? Porque una cosa es pensar y otra cosa ya es poner en marcha. Entonces aquí hay que organizar
para hacer responsable de cada actividad, ¿ya? Bueno, los 4 puntos: actividades, capacidad de trabajo, organización, organización de tareas, tiempo, historia del negocio, ya. Claro que la organización va a depender de las actividades y también de la capacidad que pueden tener cada trabajador. Ya, los recursos naturales, bueno, acá hay que responsabilizarlos a alguien que elabore, que se haga cargo de la provisión de los recursos, también la inversión, los costos fijos y variables, ¿no? Acá están todos los requerimientos de una empresa, de un negocio. Este es panorámicamente de forma general, ¿no? Equipos, maquinaria, mobiliario, elementos de transporte, útiles, existencias, traspaso, fianzas, tesorería, los impuestos, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un cuadro de lo que es el plan de inversión. Esta parte solamente es lo que corresponde a la parte de los materiales. Ya más adelante está lo que corresponde a la parte de los recursos humanos. Sigue la lista de alquileres, suministro, etcétera, y así por el estilo. Viene la logística. La logística es un flujo, ¿no? Para saber el ingreso, el almacenamiento y las salidas. Es un proceso de cómo va a ser organizado, de qué manera va a ser organizado los insumos, ¿no? Los factores, lo que son necesarios para la producción o la venta de lo que vamos a trabajar. Los recursos humanos, acá se ve lo que le dije. Esta es la parte organizativa de la empresa, la estructura orgánica, ¿no? Toda empresa tiene 4 departamentos. Aquí lo han consignado simplemente 3. Ya uno departamento de la parte operativa, la parte administrativa, la parte de venta y la parte gerencial, ¿no? Aquí tenemos la parte comercial, la parte técnica, la productiva debe ser, la parte administrativa, falta la parte gerencial. Y es posible que la parte gerencial lo estén involucrando dentro de la parte administrativa, ¿no? Entonces, así por esto es la parte estructural de la empresa. Entonces, acá tenemos el cuadro de la inversión en personal. Entonces, el cuadro que está más arriba, y esto juntándolos, ya prácticamente se tiene el plan de inversión general. Acá tenemos los gastos en personal, empresarios, todo tipo de empresarios o los administradores. Acá tenemos trabajador 1, trabajador 2, trabajador 3, trabajadores, y ya tenemos el total de la inversión, ¿no? Y así por el estilo. Estimación de costes fijos, incluidos costes de personal. Ya, en esta parte organizativa también alguien tiene que hacerse cargo de la estimación de este cuadro, o prácticamente este cuadro es lo que le estoy diciendo acá, ¿no? Es el cuadro resumen, tanto de toda la inversión de materiales y personal, ¿no? Y así por el estilo. Luego, finalmente, tenemos el punto 5, que es el plan económico financiero. Acá se ve generalmente los costes y las ganancias. Y ahí sería la parte formal. Lógicamente, los cuadros que están más arriba se arrastran hacia acá, ¿no? Y nos sirve como insumos para elaborar el plan económico financiero. Acá lo que se ve son los balances económicos, como pueden ver acá, el plan de inversiones y financiamiento, o sea, el balance, los libros contables, en otra palabra, ¿no? Acá sigue el plan de inversiones, ¿ya? Inversión y financiamiento son lo mismo. Deben ser iguales siempre, dice, porque inversión, ¿qué viene a ser? Es el activo del balance, y financiación viene a ser el pasivo, es la fuente de ingreso, de donde sale la plata, ¿no? Y la inversión es lo que tenemos. Esa es parte teórica. Entonces, cuenta de pérdidas y ganancias y pérdidas, ¿no? Acá tenemos esta es una amortización de un caso del ganancias y pérdidas, pero el libro de ganancias y pérdidas es el que está acá, ¿ya? Acá en el ganancias y pérdidas primero se registran los ingresos, las ventas, y luego se restan todos los costos, y acá se saca si el negocio en el periodo 1 se fue ganando o perdiendo, ¿no? Usted sabe que en el año 0 la inversión es no solamente es fija, ¿no? La inversión fija es en el año 0, en el año 1 ya entran los costos variables, cuando la producción vaya comenzando a producir y se comienza a vender, ¿ya? Eso ya vimos la clase pasada. El presupuesto de tesorería, esta es la parte netamente líquida, o sea, en cash money. Cuando se hace una venta, una operación, parte se va al contado y parte es al crédito. Entonces, todo lo efectivo, se elabora un cuadro similar a esto, se elabora un flujo de ingresos
ingresos en efectivo y también gastos en efectivo y se va restando, ¿ya? Y entonces acá en ganancias y pérdidas entra el crédito y el contado, pero en el cuadro de presupuesto de tesorería, le llaman acá, solamente ingresan lo efectivo. Entonces, eso van a tener, ustedes como de contabilidad saben bastante ese tema. O sea, acá tenemos este punto, balance de situación, ¿saben ustedes qué balance de situación? Punto de equilibrio y ventas, ya está, acá está ya. Y finalmente, la puesta en marcha, ¿no? El último punto de la tarea que van a hacer es el puesta en marcha, que acá se han equivocado, esto debe ser 6, lo han puesto 13, ¿no? La puesta en marcha, como lo dije inicialmente, trata ya de la parte legal, no la fecundidad, ya se ha decidido hacer el negocio, entonces hay que ver la parte jurídica, ¿no? Luego, obligaciones contables, que hay empresas con contabilidad completa, contabilidad parcial, otras empresas de negocios que no llevan ninguna contabilidad, ¿no? Solamente llevan con su cuaderno, llevan todas sus cuentas. Y bueno, la financiación. Hay que ver acá un cuadro en cuanto al financiamiento, qué porcentaje es propio y porcentaje es prestado, ¿no? Acá la viabilidad, ¿por qué es viable la idea? ¿No? Viabilidad desde el punto económico, social y ecológico, ¿no? Ya bueno, hasta ahí sería, eso sería también la viabilidad, esto sería el 7, acá se han equivocado, 7, ¿no? Este punto, como le dije, vamos a dejarlo, ya solamente vamos a hacer hasta el punto 6. Bueno, como les dije, acá tenemos el PPT, acá tenemos un documento similar al que acabamos de leer, que le va a servir como un apoyo a ese documento, porque acá tiene muy buenas definiciones del tema, por ejemplo, acá tiene estudio de mercado, ¿no? Este documento puede reforzar al estudio de mercado que se ha visto en el otro documento. Estructura del estudio, fuerte demanda, etc. Y acá tenemos, más abajo tenemos el estudio técnico. Ya, estudio técnico. Este punto no están tocando mucho en el documento anterior. Entonces ustedes de acá pueden esto incorporar a la otra parte cuando se hable respecto al estudio de mercado, ¿no? No, porque acá en este estudio técnico hay que hacer mucho el producto y cómo se lleve a cabo la producción. Ya, eso sería, ¿no? Y así por el estilo. Y luego tenemos otro documento que está acá, es el plan financiero. Entonces, acá tenemos un ejemplo, una explicación de la parte económica financiera de un proyecto, ¿no? Y tenemos también el ejemplo, acá de ejercicio. Quisieran presentar como ejercicio, bueno, acá tiene un ejemplo, ¿no? Ya, eso le serviría. Luego tenemos acá el video que se le está enviando. Este es un video que, vean, ustedes lo van a escuchar y este plan de inversión va a servir mucho en el curso siguiente, ya porque este es un plan modelo de inversión. Acá están los fijos, los variables, todo tipo de... Y es muy sencillo para trabajarlo. Entonces, si ustedes quisieran poner un ejemplo, pueden trabajar con este documento. ¿Ya? Ya, bueno. Hasta ahí sería la parte del comentario que les hago respecto a la tarea. Y bueno, finalmente tenemos la tarea, pues, ¿no? Tarea, acá. Quiere escapar, no sé qué pasa. Ahí está. Acá tenemos la tarea, seguramente ya lo han visto. Dice, estimados alumnos, realizar la siguiente tarea. Conforma el grupo de 3, dice acá, ¿no? Entonces, 2 o 3 ya. Identificar y analizar cada uno de los aspectos y el proceso del tema seleccionado y de la estructura del plan de empresa, ¿no? Elaborar su PPT y exponer como debe ser. La nota va a ser de los que participan en la exposición y también de los que preguntan, de los que aclaran, de los que comentan, de los que complementan. O sea, en cada clase, la próxima clase,
todos los participantes de la clase van a salir con su respectiva nota. Que el alumno que no dice nada, le pondremos un mínimo de 13, ¿no? Y los que están preguntando ya van a ir aumentando sus puntos. Y también los que exponen ya va a depender de la calidad del aprendizaje de los temas. Y bueno, entonces, el otro punto es que en cada semana, la próxima semana van a exponer dos grupos. La siguiente otros 2 y la tercera semana otros 2 más, serían 6 grupos, ¿no? 2 grupos por semana. Entonces, hasta ahí sería el comentario que les hago respecto a este tema. Ahora sí vamos a volver a la lectura para que hagan algunas preguntas y hacer un comentario, ¿ya? Voy a pedirles que hagan sus respectivas preguntas al respecto. Allá. ¿Quién es la delegada o delegado del aula? Del aula general es el compañero Arroyo. Ya, el compañero Arroyo, entonces, él se encuentra hoy. A ver, el compañero Arroyo está presente. Sí, profesor. Le escucho, sí, dígame. Usted es el delegado, me dicen, del aula. ¿En qué le puedo ayudar, profesor? Sí, a ver, dígame. Usted se hace cargo de conformar los grupos para las exposiciones. Entonces, ante usted se van a inscribir los grupos de a 2 o 3, se van a inscribir ante usted y por orden de llegada, ¿no? Ante usted es que le vas a asignar el tema. ¿Ya? Por ejemplo, el grupo que llega primero, le asignas el tema idea de negocio que estás viendo acá, ¿no? El punto 1. El grupo que se aproxima en segundo lugar, le asignas el tema 2, estudio de mercado. Y así por el estilo. Entonces, una vez que ya conformas los grupos... Ya, perfecto. Ya, muy bien. Ya, una vez que conformas los grupos y sus respectivos temas, me lo puedes enviar al WhatsApp en Word más o menos, para ya tenerlo, ya los grupos conformados, ¿no? Ya está claro, ¿no? Ya, Profesor, una pregunta. Entendido. Ya, sí, pregunta. Sí, más o menos, ¿cuánto tiempo le da a cada grupo para su exposición? Nosotros, 1 hora, según las ordenanzas jefaturales, de las 3 horas que nos han asignado por este curso, 1 hora debe ser asincrónica para que lean, ¿no? El material que les le envían, ¿no? Estudio, y 2 horas quedarían para la clase. Entonces, las horas, como cada hora es 45 minutos, serían 90 minutos. Entonces, con un poquito que llegan tarde, 90 minutos, 80 minutos es de clases, más la introducción que le voy a hacer yo, las aclaraciones y todo esto, a cada grupo le va a tocar como 40 minutos. Los 40 minutos no van a ser solamente de exposiciones, de parte de ustedes va a ser el debate, el conversatorio, las aclaraciones, la discusión, todo respecto al tema, que las preguntas que se van a hacer duran 40 minutos. Luego entra el siguiente grupo, otros 40, ¿no? Expone, luego viene el debate, la discusión, los comentarios, los alcances, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en promedio, 40 minutos sería para cada grupo. Ya. Otra pregunta por ahí. Profesor, los temas vamos a resolver en forma más que todo teórica de investigación, ¿no? No tanto práctico en la realidad. No. Todo es teoría acá. No van a hacer proyecto, mejor dicho. Pero si en el comentario que pueden hacer, pueden hacer un ejemplo, ¿no? Ya pueden hacerlo si quieren. Pues. Pero el objetivo es que se entienda cada una de las partes de un proyecto de empresa.
Con ese entendimiento, cuando ya llevan el curso, seguramente el profesor les va a explicar otra vez, ¿no? Pero que ya desde luego les va a pedir elaborar un proyecto. Entonces ya ustedes ya van a tener la idea, pues, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Se refiere a empresas formales, no, nada de informalidad, ¿no? Lógico. Pero no, puede ser informal, pero ¿cuál es la diferencia entre formal e informal? Hay empresas... Por la Constitución, pues. Nada más la Constitución, pero si usted quiere asegurar su ganancia, puede hacer su plan internamente para que maneje, ¿no? Aunque no lo registre la SUNAT, etcétera. La SUNAT. Ya, ¿algo otra pregunta? Hola. Ya, bueno. Entonces, voy a esperar del delegado el Word con los grupos y los temas, ¿ya? Y prepararse los 2 primeros grupos para su exposición en la próxima clase. Si en caso no me llegara, ¿no? Entonces yo voy a tener que conformar los grupos, ¿ya? Y luego los voy a publicar en el WhatsApp. Los grupos 1, 2, 3, 4, hasta 6 grupos. Ya, bueno, es preferible que ustedes hagan sus grupos, ¿no? Por afinidad, dice, por afinidad. Se conocen, será, pues, ¿no? Ya, bueno. No habiendo más preguntas, vamos a dar por concluido la clase de hoy. Y desear que Perú gane, no sé a qué hora juega. Perú. Ya, bueno. Ya empezó. Profesor. Sí, diga. No, solo para resaltar y para lo que me están escuchando mis compañeros, que hoy día traten de formar el grupo, que es de pareja, que está indicando, para hoy día mismo nada más establecer, ¿no? Porque, y así enviarlo al grupo cerrado. Sí. Muy bien. Ya, gracias. Ya han escuchado, ¿no? Ya, muy bien, señor alumno. Gracias, será hasta la próxima, ¿ya? Ya se fue, Profesor. ¿no? Ya se ¿Ya se fue, profe? Esa Sí, fue ya. ya Ni voló. chau. Tenía que ir al baño, creo. ¿Tan rápido se ha ido? Tiene reunión con Está Castillo. apurado por el partido. ¿Ya ves? Ah, ¿Ya ves? ¿Ya ves? La pica. Se ha ido ya frente a la hombre.